Ese capítulo 1, versículo 2 al 4 de Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, en que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cuándo debemos estar más gozosos? Cuando nos hallamos en diversas pruebas, reconociendo el propósito de la prueba. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ¿Cuál es el propósito de la dificultad? ¿Cuál es el propósito de la crisis en la vida nuestra? Job, que no tenía toda esta revelación que nosotros tenemos hoy, porque Job ni siquiera había leído el Pentateuco, porque Job vivió mucho antes de que se escribiera el Pentateuco. Job, sabiendo que estaba en medio de su crisis, él podía decir: Dios dio, Jehová Dios dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y cuando todo le fue quitado y aún la esposa, que era lo único que le quedaba, le dijo: aún mantiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. La respuesta fue: como mujer fatua, tú has hablado. Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo. Sabiendo que lo malo a veces nosotros pensamos que es el diablo, y es Dios trabajando en nuestros corazones. Así que nosotros vemos la Biblia lleno de personajes que estuvieron viviendo sus crisis. Y sabe, ahora en diciembre habrá mucha gente que estará viviendo su crisis. Porque la Navidad es un tiempo donde mucha gente aparentemente está alegre, pero mucha gente estará viviendo una crisis en sus corazones. Es el tiempo donde más personas se deprimen. Es el tiempo donde la gente se siente más sola muchas veces. Es el tiempo donde se recuerdan los familiares que ya no están con nosotros. Es el tiempo donde posiblemente habrá más violencia en los hogares. Crisis. Crisis. Los seres humanos tenemos muchas cosas comunes, y entre todas las cosas comunes que tenemos, la crisis es una. ¿Cuánto no han pasado por una crisis? ¿O no ha pasado? Nosotros vivimos permanentemente en crisis. No crea que usted ve reír a una gente y que todo es color de rosa. Posiblemente está pasando por una crisis. Algunos creyentes se gozan, otros no se gozan. Los no cristianos maldicen. Pero todos pasamos crisis. En esta mañana yo quiero invitarle a que leamos un pasaje que se encuentra en el Salmo 63. Salmo 63. Y solamente vamos a leer un versículo en el Salmo 63. El versículo 1. Y en lo que ustedes buscan el versículo, le damos la bienvenida en esta mañana a Mayra, que está con nosotros. Mayra, bienvenida. El hermano Julio, también la hermana bienvenida, retornaron. Le damos la bienvenida en esta mañana.
a nuestros hermanos que están con nosotros. Le damos la bienvenida a Ingrid en esta mañana. Amén. Dios te bendiga, Ingrid. Qué bueno, nos gozamos en verte. Aleluya. Salmo 63. Si lo tiene, nos ponemos sobre nuestros pies y leemos el versículo 1 solamente. Salmo 63 dice así, en el nombre de Jesús. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Señor, gracias te damos. Gracias por tu bondad infinita. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, trae consolación al corazón nuestro. A través de tu palabra te rogamos que tú consuele tu pueblo. Pasa, Señor, bálsamo en el corazón de aquellos que lloran, de aquellos que están adoloridos. Pasa bálsamo, Señor, tú eres el consolador. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los últimos pueden sentarse, mis hermanos. El mes pasado estuvimos hablando acerca de familias con propósito y hablaba yo de una primera familia que es la familia de Josué. Josué estaba expresando su último discurso, cerrando ya con su pueblo, pero él estaba viendo un pueblo que estaba en crisis y tentado a volver otra vez para atrás. Y él le decía, si ustedes quieren, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Veíamos dos familias en esa segunda intervención, y era la familia de Abraham y la familia de Lot, que se le presenta una crisis. Y entonces Abraham le dice a Lot, vamos a separarnos, la tierra está delante de ti, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú coges por aquí, yo me voy contrario. No podemos estar juntos. Ya tenían demasiado cosas, crisis. Y recuerdo que ahí yo le decía que la crisis y las circunstancias difíciles no vienen para destruirnos ni para matarnos. La crisis del creyente vienen para catapultarlo. La crisis del creyente viene para que crezcamos. Dígaselo a su hermano que está a su lado, la crisis nuestra es para crecer. Es para crecer la crisis nuestra. Y veíamos una tercera familia ese mes pasado, que era la familia de Noemí, que salen en medio de una crisis de Belén a Moab, pero que iban cumpliendo un propósito y una misión, y Noemí vuelve con la misión cumplida. Pero, hermano, para cumplir la misión tuvo que generarse una crisis. Finalmente ella se daba cuenta que la crisis no era para matarla a ella, sino para usarla en esa historia de la redención de la cual tú y yo somos favorecidos. ¿Cuánto has sido favorecido por ese plan de Dios? ¿Cuánto tienen vida eterna?
Y en esa vida eterna Dios usó gente y a todos le provocó crisis. La crisis del maestro, del Señor, ¿quién la ha vivido? ¿Quién la ha vivido? Nadie. Pero ¿qué produjo su crisis? La crisis de él, ¿qué produjo? La salvación nuestra. ¿Cuánto tienen vida eterna? Amén. A ti no te costó nada, pero a él le costó la agonía más grande que un ser humano ha sufrido sobre esta tierra. Tu salvación y mi salvación, nuestro pecado provocó la crisis más grande que se ha vivido en esta tierra. Entonces, a través de toda la historia, las crisis han generado cosas positivas en la vida del creyente. ¿Ustedes han escuchado esa canción, Sublime Gracia? Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Eso es una canción extraordinaria, es una joya que ha sido traducida a cientos de idiomas y es una de las canciones más famosas sobre la tierra, Sublime Gracia. Yo le he dicho otras veces a ustedes, se lo he dicho a mi familia, si a mi familia se le olvida, alguno de ustedes le va a recordar que el día en que yo esté en una funeraria, en una sala, tendido ahí, esa canción debe estar sonando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que la gente sepa que ese cuerpo que está ahí es solo un cuerpo, pero por la gracia y la sublime gracia de Dios, ya estaré cara a cara con mi Señor. Sublime gracia. Yo espero que alguno de ustedes se lo acuerde si a ellos se le olvida. Mari, cuando yo le digo esto, mira, no me diga esto. Pero yo sé que alguno de ustedes se lo va a acordar. Se lo va a acordar. Esa canción Sublime Gracia salió de una crisis. John Newton iba viajando en un barco lejos de Dios. La madre de John Newton era creyente. Este muchacho, la palabra había sido sembrada en su corazón, pero él estaba alejado de Dios y en medio de un viaje en un barco lleno de esclavos, porque era traficante de esclavos, una tormenta se presentó. Él se llenó de miedo de perder su vida y en medio de esa crisis él oró. Él oró y dijo: Señor, si tú me salvas, yo te voy a servir. Y terminando la oración, la tormenta cesó. Y el hombre se convierte a Cristo. O vuelve a Cristo. Y como resultado se escribe esta canción, Sublime Gracia. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos en nuestras crisis? ¿Qué es lo que debemos hacer? Si le preguntamos a un psicólogo, ¿qué nos diría el psicólogo a nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en alguna crisis metido? ¿Qué nos diría el psicólogo? Yo no sé, yo no soy psicólogo. ¿Qué nos diría el psicólogo? Si vamos a un consejero de estos consejeros que hay ahora, que son influenciados por este mensaje positivo, ¿qué nos diría? Pero
respetamos el trabajo de los psicólogos y podemos respetar el trabajo de esos influencers, aunque no compartamos el mensaje de esas personas influidas por ese pensamiento positivo. Yo creo que el mejor consejo lo tiene la Biblia. Dígale a su hermano que está a su lado, el mejor consejo lo tiene Dios. Dios es que lo tiene. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando estoy encerrado en una de esas situaciones grandes que me llegan a mi vida? ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí hasta morirme? ¿Me quedo ahí y sencillamente me dejo ir? ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué hace el creyente? ¿Qué hace el hombre y la mujer que le cree a Dios cuando está en medio de la crisis? ¿Qué hace? Es lo que dice el Salmo 63. Ese versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David estaba pasando por una crisis. ¿Y cuál era la crisis que vivía? David estaba huyendo. El rey tuvo que salir corriendo porque su propio hijo formó un ejército para destituir, para destronar al papá y él hacerse rey. Absalón. ¿Esto es una crisis o no es una crisis? Él sale corriendo para salvar su propia vida. Y en medio de esa crisis, él hizo lo que todo creyente debe hacer. Él oró. Él buscó el rostro de Dios. Él clamó a Dios. Él no fue al consultorio del psicólogo. Él no fue a ningún lugar. Él fue a donde debía ir. Dígale a su hermano que está a su lado, él fue a Dios. Así que ese versículo 1, esa parte B nos habla, o el versículo 1 nos habla de qué tipo de oración fue la que David hizo. Oró, pero ¿cómo oró? ¿Cuál fue el tipo de oración que hizo? ¿Cuáles son los elementos que aparecen, que pueden aparecer en ese versículo 1? ¿Cuántos están en crisis en este momento? Parece que en Navidad tal vez la dejamos por ahí tirada y nos hacemos los chivos locos. La metemos en una gaveta, la crisis, y nos hacemos los chivos locos y ya está bien. No está ahí. Y sigue latente. Y no se va. Pero lo que hay que recordar es que las crisis producen cosas importantísimas para el creyente. Porque en medio de la crisis, ¿qué fue lo que hizo? La crisis no viene para matarte. La crisis viene para guiarte a Dios. Para guiarte a Dios. Y eso fue lo que hizo David. En medio de su crisis, iba a Dios. ¿Cuáles son los elementos entonces? En primer lugar, ¿cómo era la oración? Era una oración de confianza. En medio de su tormenta, él sabía en quién confiar. Versículo 1. Dios, con lágrimas en los ojos posiblemente, llorando de dolor por lo que su hijo le estaba haciendo. No fue una oración hecha en la cómoda, confortable habitación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a esas habitaciones del rey? ¿Cómo le dicen? La recámara.
la alcoba real. No, no estaba ahí. El Salmo dice dónde estaba. En el desierto de Judá. Wow. Allá era que él estaba orando, corriendo del hijo. Y ahí él elevaba una oración de confianza. Dios, Dios mío eres tú. Iba huyendo para salvar su vida, pero huyendo oraba. Huía de su propio hijo, pero oraba. Estaba agobiado. ¿Estaba agobiado, sí o no? ¿Y tú estás agobiado en ocasiones, sí o no? Pero él oraba. Y su oración era tan importante para nosotros, para que aprendamos de ella, que su oración tenía un sentido de pertenencia. Dios, Dios mío, eres tú. En medio de la agonía, en medio de la tragedia, él podía decir, Dios, Dios mío eres tú. Qué maravilloso. Él sabía que Jehová era su Dios. Y nosotros lo recordamos en medio de nuestras crisis. Cuando estamos pasando por crisis económica, cuando estamos pasando por crisis familiares, cuando estamos pasando por crisis laborales, cuando estamos pasando por crisis posiblemente con nuestros vecinos, cuando estamos pasando, recordamos que Él es nuestro Dios. Miren, nosotros tenemos una situación detrás de la casa, ya se lo hemos contado a ustedes. ¿Y ustedes creen que nosotros nos vamos a molestar en ir a las autoridades que tienen que ver con eso? Pues lo más que le pueden decir, mira, por aquí, chequea, por aquí vino fulano de tal a poner una querella. ¿No sucede? No. Nosotros estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y Él en su tiempo, en el tiempo de Él ha de responder. Y su respuesta puede decir inclusive hasta no. Y porque Él me diga no, voy a dejar de que Él sea mi Dios. Él es mi Dios, mis hermanos. Y nada me puede separar de su amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es mi Padre y nada puede separarme de esa condición de hijo. Él es mi Padre. ¿Se portan mal los hijos de ustedes? ¿Y dejan de ser sus hijos? Entonces nosotros como padres somos mejores que Dios. ¿Cuántos se portan mal aquí con Dios? O ya Él nos desheredó. Si me hace eso, te desheredo. ¿Cuántos han desheredado un hijo aquí? ¿Te desheredó tu papá? Ah, no. Te encontraste un papá mejor. Dios, Dios mío eres tú. En medio de la crisis, mis hermanos, saber nosotros y tener esa conciencia de que Él es nuestro Dios, eso es confianza. Al saber que Él es nuestro Dios, entonces vamos con confianza delante de nuestro Padre, sabiendo que la crisis que yo tengo no se escapa de su control. Él tiene el control de mi crisis y Él ha de ayudarme en medio de mi crisis.
¿Cuántos son fortalecidos por Dios en medio de la crisis? Amén. Alaba a Dios en esta mañana. Hay gente que no se atreve a tener ese tipo de relación, porque el diablo los está acusando permanentemente. Tú esto, tú lo otro, tú hiciste esto. Y el diablo te dice, no, Dios no te va a escuchar, tú eres muy malo. ¿Cuántos son malos de los que están aquí? Lo hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Malo o no, malísimo. Malísimo. David era malo, mis hermanos también. Malo. David el suyo, malísimo. David ya había pasado esto de Betsabé. Ya había pasado la historia de Betsabé. Ve a Betsabé, la mira, le gustó, le atrajo, la manda a buscar, se acuesta con ella. Betsabé era mujer de uno de sus soldados, de sus hombres valientes, Urías, y entonces la mujer sale embarazada. Y cuando se ve en ese aprieto, entonces él manda a buscar a Urías y le dice, ve, te mandé a buscar para que duerma con tu mujer, para pegarle el muchacho a Urías. Qué malo era David, ¿eh? Pues dígale a su hermano que está a su lado, yo soy igual que David. Igual. Igualito. Tú no eres mejor que David, ni yo soy mejor que David. Todito iguales, malos y pecadores, o pecadores y malos. Somos malos por pecadores. Y manda a buscar a Urías, y Urías dice, no, yo no puedo, en medio de la guerra. No, yo no me voy a acostar con mi mujer. Claro que no. Y se quedó durmiendo ahí en la puerta. Ve, duerme con ella, vete a tu casa, descansa. Yo no puedo hacer eso. Mientras el pueblo está en guerra, yo no puedo estar tranquilo aquí. Más íntegro que David. Porque David debió estar en la guerra también. Porque ese texto ahí donde aparece la historia de Betsabé empieza con una expresión: cuando los reyes salen a la guerra, David estaba en el palacio. Más íntegro. Y ahí se arma el rebú, porque el hombre no va. Entonces con el mismo hombre manda una carta a Joab: ponlo en lo más recio de la batalla, para que se lo lleven rápido. Y así el camino está libre, dijo David. Y así mismo fue. Más recio de la batalla, mataron a Urías. Malo, ¿verdad? Malísimo. Igual que tú y yo. Igual. El apóstol Pablo decía, cuando se hablaba del mismo, decía yo, el más pecador de todos. ¿Sabes lo que significa esa expresión? Yo, el más malo de todito. El más pecador. Sí, mis hermanos, no se va usted bueno, usted no es bueno, es malo. Bueno es Dios. Y ahí estaba él. Pecado de adulterio, pecado de homicidio, mató a un hombre, vivió, adulteró, hizo de todo. Y ahí en medio de esa crisis estaba él: Dios, Dios mío eres tú. Se humilló, se arrepintió y él sabía que Dios lo había perdonado. Dios perdona. Dios lo había perdonado y ahora podía decir: Dios, Dios mío eres tú. Así que el lugar donde hay que ir cuando estamos en medio de nuestra crisis es a Dios y orar. Y en primer lugar, esa debe ser una oración de confianza, porque Él escucha nuestras oraciones en medio de nuestras crisis. Él escucha tu oración. Pueblo de Dios, en medio de tu crisis,
Dios escucha tu oración. Que el Espíritu Santo consuele tu corazón, sabiendo que en medio de tu crisis, Él escucha tu oración. Que Dios nos consuele. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, o sea, de nuestras crisis, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan oportuno socorro cuando están pasando en medio de su crisis? Todos. Entonces el consejo de la carta a los hebreos es: acerquémonos pues confiadamente y vamos a hallar gracia delante de su trono. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En medio de tu crisis, recuerda que tienes un Dios omnipotente, que es tu Padre y que puedes confiar en Él. Dios, Dios mío eres tú. Segundo lugar, su oración tendría otra característica. Y es que su oración sería una oración de alta prioridad. Prioritaria la oración en medio de la crisis. Prioritario. No es lo que tú puedes hacer en medio de tu crisis. Es lo que Dios puede hacer. Y lo que Dios puede hacer es mejor que lo que tú puedes hacer. Pero una diferencia de la tierra al cielo. Mire lo que dice ahí, ese versículo 1, esa segunda parte. Dios, primera parte, Dios mío eres tú. Y en segundo lugar, de madrugada te buscaré. En esa situación desesperante, desconcertante, incómoda, frustrante, en esa situación que lo hacía llorar, situación terrible porque era su propio hijo. A nosotros nos puede doler las cosas que nos hagan mucha gente, pero cuando nos lo hacen los más cercanos, ¿duele más o duele menos? ¿Por qué duele más? ¿Por qué duele más? Es la persona que amamos. Y es la persona que confiamos. Y es la persona de quien nosotros no estamos esperando el yaguazo. ¿A cuánto le han dado algún yaguazo? ¿Qué palabra? Yaguazo. No sé, parece que con una yagua que se da. Las yaguas eran duras. Son duras las yaguas. Si son finas más, porque si están abiertas no duele tanto porque la brisa lo detiene cuando ve el fuetazo. Pero si está medio cerrada. Y duele más cuando es una gente cercana a nosotros. Porque no lo estamos esperando. Creemos que la gente va a estar ahí siempre del lado nuestro, sin ningún problema, sin ninguna situación. Y viene y se presenta con un fuetazo de eso. Duele más. Y en medio del dolor, porque si hubiese sido un extraño que quiere arrebatarle el trono, está bien, un extraño puede, un extraño lo hace y duele, pero no tanto como en este caso, que era su hijo. Ahí con el dolor, el rey estaba huyendo destronado. Su declaración era que él oraría. Y oraría con confianza, y más, sería una oración de madrugada. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré.
¿Cómo le va de madrugada con este frito? Qué confortable estamos. Qué maravilloso. Cualquiera no quiere salir de debajo de esa sábana. No quiere salir, ¿verdad que no? Cualquiera se queda aquí. Cada vez que yo me levanto, yo escucho una expresión. Con este frito, no te levantes ahora. Oh, mire por dónde miran de una vez. Pues es una expresión de amor, de cariño. Quiero estar junta contigo. Y yo le doy la razón, ¿eh? Excúseme la modestia y la humildad. Pero él estaba en el desierto. Y el desierto tiene la particularidad que de día es un calor abrasador, pero de noche es un frío terrible. Y él dice, en medio de su situación, con lágrimas en los ojos, con un corazón roto y partido, sufriendo esta crisis, él le dice, Señor, yo te voy a buscar y te voy a buscar de madrugada. Yo creo que a la iglesia le hace falta más oración. Le hace falta más oración. ¿Ustedes están satisfechos con la vida de oración que ustedes tienen? No, le hace falta más oración. Pero esa oración de madrugada es una oración como que es un tiempo más especial para estar en la presencia de Dios. Más tranquilidad, más silencio. No hay tantas llamadas. El teléfono no suena tanto. Se levanta la persona descansada, con una mente descansada, y puede venir a la presencia de Dios para tener una conversación con Dios, donde nosotros hablamos a Dios y con Biblia abierta, Dios nos habla a nosotros. Y qué maravilloso es comenzar el día así, recargando las baterías para el día que me tocará vivir hoy. Que yo no sé lo que va a traer el día. Yo tengo un plan para mi día, pero mi plan me lo cambia muchísimas veces. Muchas veces me pasa que mi plan es cambiado porque yo no sé lo que va a ocurrir. Pero Dios sí sabe lo que va a ocurrir. Dios lo sabe. Y si nosotros somos mejores que Jesús, entonces nosotros podemos darnos el lujo de empezar el día sin estar en la presencia de Dios. Pero Jesús empezaba su día en la presencia de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿qué dice? Que siendo muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él iba a un lugar desierto y ahí oraba, siendo muy de mañana. La oración ahí en la madrugada. Salmos capítulo 5, versículo 3. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré. El esperaré del salmista no es el esperar de nosotros,
que salimos corriendo en la mañana. Y si decimos algo es una breve palabra porque tenemos que irnos, porque estamos agobiados con el tiempo. En la mañana. Dígale a su hermano que está a su lado, en la madrugada. Estar en la presencia de Dios en la madrugada está mostrando que tu Dios es tu prioridad. Tu prioridad. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Pero hay otra gente que dice, bueno, sábana, sábana mía eres tú, de madrugada. O frisa mía eres tú, de madrugada te buscaré. Y le cogemos un amor a esa frisa y a esa cosa y a esa sábana. Tremendo, tremendo. El orar en la madrugada nos conviene a nosotros. Le conviene a tu alma. Dile a tu hermano que está a su lado, le conviene a tu alma. Buscar a Dios primeramente. A Dios primeramente. Buscar a Dios primeramente. Buscarlo en la madrugada. Él está ahí para escucharte, Él está ahí para fortalecerte. Yo no sé cuál es tu crisis, pero en medio de tu crisis, dale prioridad a la presencia de Dios. Dale prioridad a Dios en tu vida. Dale prioridad presentándote delante de Él en la madrugada. Joseph Allen se dice que oraba de 4 a 8 de la mañana. Y se oía a los vendedores anunciando sus ventas en la madrugada. ¿Ustedes recuerdan las vendedoras en la madrugada? Y eso no se usa. Pero lo recuerdan eso. La marchanta. Parece que también en el lugar donde él vivía se daba esto. Cuando él escuchaba que eso andaban vendiendo y él no se había levantado, decía, qué vergüenza. No merece mi Señor que yo esté en su presencia antes que ellos. Qué vergüenza. Que la gente vaya rumbo a su trabajo mucho antes de que nosotros estemos en la presencia de Dios. La oración de David sería en la madrugada. De madrugada te buscaré. Las madrugadas son especiales. Y en medio de tu crisis, ven con confianza. Pero ven lo más temprano que puedas. Porque eso indica que le estás dando prioridad a Dios en tu vida. Aleluya. Tercer lugar. Era una oración altamente necesaria. Mira esa parte C del versículo 1. ¿Cómo dice? Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Había perdido el trono. Estaba corriendo. Pasaba por la vergüenza de huir de su trono. Y describe la Biblia que mientras iba huyendo de Absalón, salía gente a insultarle mientras él iba corriendo. A insultar, porque siempre aparecen gente, mis hermanos, que se confabulan de esa manera con lo que está mal hecho, aún dentro de las iglesias. Algunos le apoyaban, otros le injuriaban, y nunca debemos nosotros esperar que todos estén de acuerdo con nosotros. Porque no somos cadenita de oro para gustarle a todo el mundo. No somos una piedra preciosa para gustarle a todos. Aquel hombre, conforme al corazón de Dios, como lo describe la Escritura, su enfoque era la presencia de Dios. Ya no tenía el trono, pero tenía la presencia de Dios.
Su necesidad más profunda no era el trono que había perdido. No era el palacio que había dejado. No era el confort que le da a los reyes el tener autoridad sobre todo. No lo tenía. No era su autoridad. Él no se quedó ahí para matarse con el hijo por el trono. Tenía una necesidad más profunda. Tenía una necesidad que agobiaba su corazón. Tenía un corazón lleno de necesidad. Y la necesidad era la presencia de su Dios. Como tú y yo, que nuestra mayor necesidad es la presencia de Dios. Tú y yo tenemos una profunda necesidad. Pero la expresión en mi alma tiene sed de ti. Y la sed es una necesidad. ¿Qué sucede cuando una gente no ingiere líquido? Se muere. Es una necesidad prioritaria. Si no toma, te mueres. Y él decía, mi alma tiene sed de ti. No era una fe de una fría. Usted no ha escuchado gente, wow, necesito una fría. Una fría de esa verde. Hay gente que se le hace la boca agua cuando sacan una cerveza y está ceniza. Aquí no, ¿verdad que no? Seguro, mis hermanos, que hay gente, pero yo lo he escuchado a los míos. Wow, cómo se ve esa cervecita. Vestida de novia. Y ese wow, cómo se ve esa cervecita, es la necesidad que está en el corazón de ellos. Entonces, él tenía sed. Y la sed indica necesidad. Wow, cuando usted está en este verano, uy, qué cosa más horrible. Señores, yo nunca había sentido una cosa tan tremenda. Y que te pongan una Coca-Colita así frita. Bueno, a gente no le hace nada a eso, a algunos sí. Quisieran encontrar una Coca-Cola. ¿Por qué le dicen a eso? Él se cree la última Coca-Cola en el desierto. Es porque calma la sed. Así que él tenía una necesidad. Su necesidad era de Dios. ¿Sabe por qué? David, cuando trajo el arca, puso una casa para el arca, una carpa para el arca, porque David estaba profundamente ligado a Dios. Y el hombre se paraba posiblemente en el balcón de su alcoba, posiblemente de la suite real, y él miraba por la ventana y podía ver la carpa allá. Y a los levitas ministrando allá. Y él estaba tranquilo. Pero ahora en su huida, él no lo tenía. Ya no podía levantarse por la mañana y ver la carpa. Y tenía la necesidad. Mi alma tiene sed de ti. Que nuestra oración sea una oración de alta necesidad. Que vayamos a Él porque tenemos sed de Él. En medio de tu tormenta, que haya sed y hambre en tu corazón por su presencia. Porque esa oración es la que trae respuesta de Dios. En medio de tu crisis y en medio de tu problema. Pero aparte de eso, él decía, mi carne te anhela.
todo su ser, su alma. Mi alma tiene sed de ti, pero también mi carne te anhela. El hombre no anhelaba, no estaba pensando en las cosas materiales, él estaba pensando en que Dios era su mayor necesidad. Y en medio de tus crisis, Dios debe ser tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad. Pero finalmente, 4, esta oración era una oración de alta dependencia de Dios. De alta dependencia de Dios. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. David en su vida fue a parar al desierto. Ahí el título lo dice. El desierto no era el mejor lugar. No es el lugar más cómodo. Decíamos que tiene climas extremos, calor en el día, frío en la noche. En el desierto el cuadro es más de muerte que de vida. En el desierto lo único que aparecen son alimañas, reptiles, serpientes, escorpiones. No hay nada en el desierto sino arena. Y él decía, aquí, en tierra seca y árida. En tierra seca y árida. Él estaba en su desierto como tú y yo estamos en nuestro desierto muchas veces. Y ese desierto es como estar en tierra seca y árida, donde no hay agua. ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros, los seres humanos? ¿Qué es lo que más necesitamos? Agua. Entonces ahí donde no tenemos nosotros lo que necesitamos, no lo tenemos, significa que aquí hay que depender más de Dios. Depender más de Dios. Mis hermanos, debemos depender de Dios en todo tiempo. Pero la crisis y el propósito de la crisis en nuestra vida, uno de los propósitos, es que dependamos más de Dios. El propósito de la crisis es llevarte a Dios. Es llevarte a depender de Dios. De hecho, la oración significa dependencia de Dios. Oramos, y si oramos, eso muestra que estamos dependiendo de Dios y no confiamos en nuestras propias habilidades y en nuestras propias capacidades, sino que dependemos de Dios. Como el niño depende del padre y la madre. Dependemos de Dios. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Una de las cosas que Dios nos ha enseñado en eso, en nuestras crisis, es que ahí hay que estar en la presencia de Dios. Porque Dios va a cumplir su propósito a través de la crisis. Y nos fortalecerá en medio de la crisis. Y empezaremos a conocer a Dios mejor después de la crisis, como le sucedió a Job. Las crisis llegan, y veámoslo así, mis hermanos. Las crisis llegan para que nosotros vayamos a nuestro Padre y dependamos de Él. Y le conozcamos mejor a Él. No te vuelvas loco con la crisis que te llegó. No te vuelvas loco o loca. No, la crisis te llegó para que vaya tu Padre Celestial a buscar refugio, a buscar ayuda, a buscar sustento, a buscar consolación y a buscar fortaleza, porque Él puede hacerlo. Bendito sea su nombre. Estás en medio de tu crisis. Gloria a Dios por ella.
Alabado sea Dios por la crisis. ¿Cuánto pueden decir, wow, Dios, gracias por esta crisis? ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Déjese de ver al diablo y vea lo que Dios está haciendo. El diablo no tiene nada contigo. Tu vida le pertenece a Dios. Dios es tu Dios y Él es soberano y Él es poderoso y Él puede guiarte aún más allá de la muerte. Bendito sea su nombre. Dale la gloria a Dios, alaba a Dios, busca a Dios, ora a Dios, depende de Dios y dale la prioridad a Dios en tu vida, en medio de tu crisis. Y terminará viendo que Dios tenía un propósito maravilloso a través de esa crisis.